Buenos días. Hoy vamos a analizar la teoría del transformismo de Lamarck. Jean-Baptiste Pierre-Antoine de Monet, Chevalier de Lamarck, como si uno dijera de Bursaco, de mármol, ¿sí? Fue un naturalista francés. Nació en 1744 y falleció en 1829. Él fue uno de los primeros en defender la teoría de la evolución, es decir, el cambio en los seres vivos, mucho antes incluso de la aparición en escena de Charles Darwin. A él se lo recuerda en la biología justamente porque en 1802 acuñó el término biología para designar a la ciencia que estudia los seres vivos. Recordemos que antes se consideraban naturalistas a todos aquellos que estudiaban la naturaleza y los seres vivos. Él va a ser uno de los primeros en proponer un mecanismo explicativo científico por el cual ocurre el cambio, ocurre la evolución en los seres vivos. Sus postulados van a ser: la vida, por sus propias fuerzas, tiende continuamente a aumentar el volumen de los cuerpos y a extender las dimensiones hasta un límite que le es propio. Es decir, que los seres vivos van a tender siempre a aumentar la complejidad y la organización que les va a llevar a un perfeccionamiento. Debemos recordar que en esa época estaba justamente la idea de la escala natural o la escala del ser, en la cual se consideraba a las formas, a las morfologías de los seres vivos como un camino lineal hacia la perfección. En la base encontraríamos a los organismos más simples, como por ejemplo los gusanos, las plantas, luego a los que son un poquito más complejos, como los primeros invertebrados, las arañas, los cangrejos, los moluscos, y luego tendríamos ya los animales más complejos, las aves, los peces, los reptiles, hasta el último escalón, que sería justamente la perfección representada por el ser humano. Según entonces Lamarck, los seres vivos van a ir cambiando, ¿sí?, de forma, de morfología, hasta alcanzar la perfección. Y este camino sería un camino lineal. ¿Cómo es que van cambiando? La producción de un nuevo órgano va a resultar de una necesidad nueva que atraviesa al ser vivo, y que entonces el ser vivo va a tener un sentimiento, una necesidad de transformar su órgano para poder amoldarse, para poder vivir en ese ambiente que también cambió, y eso le generó esta necesidad. Él va a utilizar el término impulso vital justamente para hacer referencia a este sentimiento de cambio interno que va a atravesar al ser vivo. ¿Cómo va a modificar el órgano? A través del uso y el desuso. Los órganos que más se utilicen van a ser los que se desarrollan y los cuales se van a heredar a la descendencia, mientras que el desuso del órgano va a llevar aparejado la atrofia de ese órgano, por lo cual crea la frase de la función hace al órgano o la función crea al órgano. Este uso de ciertos órganos va a generar un cambio, una mejoría en el mismo, por lo cual ese cambio va a ser gradual, van a ser pequeños cambios que se van sumando de a poquito y que cuando el ser vivo se reproduzca se los va a transmitir a la descendencia. Por eso se habla de herencia de caracteres adquiridos. Como todos los seres vivos van a estar cambiando, ¿sí?, en busca de la perfección, no habría o no tiene lugar en la explicación lamarckiana el concepto de extinción. Sabemos hoy que la extinción es aquellas especies que no logran adaptarse al ambiente por distintas cuestiones: falta de alimento, falta de refugio, incapacidad para reproducirse, no dejan descendencia y terminan muriendo todos los individuos de esa especie. Para Lamarck esto no ocurriría porque
como todos los seres vivos van a tender a transformarse y a hacerse cada vez más perfectos, entonces no tiene lugar la extinción. Como tampoco tendríamos un ancestro en común, porque la línea evolutiva sería lineal, ¿sí? También va a considerar que todas las poblaciones son uniformes. ¿Qué significa esto? Que todos los seres vivos de una misma población son iguales, son idénticos, ¿sí? Veamos un ejemplo. Siempre solemos leer en los libros de texto de secundaria el caso de las jirafas. Hay que tener presente que Lamarck en realidad mencionó a las jirafas en una sola ocasión en su libro, ¿sí?, como una referencia, como un ejemplo básico, pero pareciera ser que todos los libros de texto trabajan con el caso de las jirafas. ¿Qué diría Lamarck de este caso? Bueno, tenemos una población inicial uniforme. Si vemos acá el dibujito, en este caso tenemos un carácter que vamos a analizar, que es el cuello, el tamaño del cuello, ¿sí? Y entonces vamos a decir que tienen cuello corto. Entonces las jirafas de esta población, ¿sí?, este grupo de individuos, son todas de cuello corto. Y entonces lo que están haciendo, están comiendo de las hojas del árbol a poca altura. ¿Qué va a ocurrir después? Va a haber un cambio ambiental, ¿sí? Todos los individuos de esa población de jirafas han comido las hojas a poca altura y entonces se acabaron. Esto va a generar una necesidad en las jirafas, ¿sí? ¿Cómo podemos traducir esta necesidad? Bueno, si se acabaron las hojas a poca altura y quedan las de mayor altura, ¿sí?, las que están en la parte más arriba del árbol, entonces la necesidad que va a tener la jirafa podríamos resumirla en alargar su cuello, ¿sí? Esta necesidad que está siendo en respuesta del problema ambiental que estamos teniendo, lo que va a hacer es justamente ese sentimiento interno, ese impulso vital, ¿sí?, hacia la perfección, que va a hacer que la jirafa estire su cuello. Y entonces ese estiramiento va a ser pequeñito, o sea, de forma chiquitita, podríamos decir, centímetro a centímetro, y va a ser gradual. Va a ir de a poquito estirando el cuello, hasta que tengamos una población de jirafas de cuello largo. Acá hay que prestar atención a esto. Cada jirafa va a estirar su cuello, ¿sí?, porque la población inicial eran de jirafas de cuello corto. Y ahora entonces, como se acabó el alimento a poca altura, cada una de esas jirafas va a empezar a estirar su cuello de a poquito, hasta que tengamos todas las jirafas de cuello largo. Cuando estas jirafas se reproduzcan, ¿sí?, van a dejar también a sus descendientes este carácter que fue adquirido, que es justamente el cuello largo. Entonces, los caracteres adquiridos se heredan, según Lamarck. Entonces, en un primer momento cero, todos los individuos de la población tuvieron la necesidad de cambiar y uno a uno tuvieron que ir cambiando. Pero después ese cambio, ¿sí?, se hereda directamente a la siguiente generación. La siguiente generación no tendría que tener el trabajo de estirar su cuello, ¿sí? Acá entonces tenemos el momento final en donde toda la población nuevamente es uniforme de cuello largo, ¿sí? Bien, hasta acá entonces analizamos el mecanismo de la evolución según Lamarck.